¿Te imaginas sobrevivir a guerras brutales, derrotar enemigos bárbaros, gobernar uno de los imperios más poderosos del mundo? ¿Y morir por un berrinche en plena cena? No es chisme de palacio. No es exageración medieval. Es historia real. Hoy te voy a contar cómo un emperador romano terminó muriendo durante un banquete, víctima de su propio enojo. Y sí, todo por no saber controlar su carácter. Bienvenido a La Historia en Piezas, donde los grandes personajes también tienen finales inesperadamente humanos. Estamos en el siglo IV. El Imperio Romano ya no es esa máquina invencible que dominaba el mundo sin oposición. Las fronteras están bajo presión constante. Los pueblos germánicos avanzan. Y la estabilidad del imperio depende de líderes fuertes. En ese contexto aparece Valentiniano I, emperador del Imperio Romano de Occidente desde el año 364 después de Cristo. Era un militar experimentado, disciplinado y temido. No era famoso por su simpatía, sino por su dureza. Gobernaba con mano firme y tenía fama de ser implacable cuando alguien cometía errores. Era el tipo de emperador que prefería resolver los problemas con autoridad antes que con paciencia. Valentiniano había fortalecido las defensas del imperio, especialmente en la frontera del Danubio, donde los pueblos germánicos presionaban constantemente. Entre esos pueblos estaban los cuados, una tribu germánica que habitaba cerca de esa región. La relación entre Roma y los cuados era tensa. Había tratados, acuerdos y promesas, pero también desconfianza. En el año 375, la situación se vuelve delicada. Los cuados acusan a Roma de haber construido fortificaciones en territorio que ellos consideraban suyo, violando acuerdos previos. Desde la perspectiva romana, era una medida defensiva. Desde la perspectiva germánica, era una provocación. Y como suele pasar en la historia, cuando dos potencias no se ponen de acuerdo, la tensión se acumula como una olla a presión. Valentiniano decide recibir a una delegación de los cuados. Se organiza una reunión diplomática, probablemente con la formalidad habitual: comida, vino, discursos. Roma sabía impresionar. Un banquete no era solo comida, era una demostración de poder. Mármol, copas brillantes, soldados vigilando discretamente. Y en medio de todo eso, un emperador con temperamento volcánico. Durante la reunión, los representantes cuados comienzan a expresar sus quejas. Reclaman que Roma ha roto acuerdos, que las construcciones en la frontera son una falta de respeto, que el imperio está actuando con arrogancia. En términos modernos, estaban diciendo: «Emperador, usted prometió algo y no cumplió». Valentiniano escucha. Y aquí es donde la historia cambia de tono. En lugar de responder con diplomacia fría y estratégica, empieza a alterarse. Se levanta, eleva la voz, se enfurece públicamente. Las fuentes antiguas describen que comenzó a gritar con tal intensidad que su rostro se puso rojo y su cuerpo empezó a temblar. No era un pequeño enfado, era un estallido completo.
Estaba indignado por las acusaciones y por el atrevimiento de cuestionar la autoridad romana frente a él. El problema es que el cuerpo humano tiene límites. Y la ira extrema no es solo una emoción, es una tormenta fisiológica. La presión arterial se dispara, el corazón late con violencia, los vasos sanguíneos se tensan. Según los relatos históricos, en medio de ese ataque de furia, Valentiniano sufrió un colapso. Algunos cronistas antiguos describen que se atragantó o que perdió el control en pleno banquete. La interpretación más aceptada hoy es que sufrió una hemorragia cerebral o un derrame provocado por el esfuerzo extremo de su rabia. Básicamente, su enojo fue tan intenso que su propio cuerpo no lo soportó. Imagina la escena. Un emperador romano, líder de legiones, constructor de fortalezas, hombre temido por enemigos. Derrotado por su propio temperamento frente a una delegación extranjera. No cayó en batalla con espada en mano. No murió defendiendo una muralla. Murió en medio de un arrebato. La historia puede sonar casi cómica, pero también es profundamente humana. A veces imaginamos a los emperadores como figuras casi mitológicas, invulnerables, inquebrantables. Pero Valentiniano nos recuerda que incluso el hombre más poderoso del mundo puede ser frágil frente a sus propias emociones. Su muerte no fue un simple detalle anecdótico. Tuvo consecuencias políticas importantes. Su hijo Graciano ya compartía el poder, pero el equilibrio del imperio era delicado. El siglo IV fue una etapa de transformaciones, tensiones religiosas, invasiones y cambios estructurales, que terminarían debilitando progresivamente al Imperio Romano de Occidente. Valentiniano había sido un gobernante fuerte en lo militar, pero su muerte abrupta dejó un vacío en un momento crítico. Roma no cayó por un solo evento, cayó por la suma de muchos factores: invasiones, crisis económicas, Divisiones internas y decisiones humanas. Y sí, también por errores personales. Lo fascinante de esta historia no es solo lo extraño de su final, sino la lección que deja. Valentiniano había logrado controlar territorios, ejércitos y fortificaciones, pero no logró controlar su carácter. Y a veces, el enemigo más peligroso no está cruzando la frontera, está dentro de uno mismo. Su muerte nos recuerda algo poderoso. El poder externo no garantiza el dominio interno. Puedes gobernar un imperio, pero si no gobiernas tus emociones, puedes perderlo todo en cuestión de segundos. La historia está llena de guerras épicas y conquistas impresionantes, pero también está llena de momentos absurdos que muestran el lado profundamente humano de quienes parecían gigantes. Así que la próxima vez que estés a punto de explotar por algo pequeño, piensa en un emperador romano que sobrevivió a conflictos militares, pero no sobrevivió a su propio berrinche. Porque a veces la historia no solo trata de imperios que caen, sino de personas que no supieron manejar un momento. En La Historia Empieza seguimos desarmando el pasado bloque por bloque, para descubrir que detrás de cada corona hay una historia inesperada. Y esta, definitivamente, fue una de las más irónicas del Imperio Romano.